Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejemplo usando Visual Studio. ¿Sí? Tenemos ahí información sobre qué estación hay en cada país. ¿Sí? Y qué lugares quedan en cada país. Entonces tenemos que actualmente en Argentina es otoño, en Uruguay también, mientras que en México es primavera. Tenemos algunos lugares. De Argentina pusimos 2, La Matanza y Buenos Aires, uno de Colonia, y pongamos uno de México. En Cancún, en México. Como son oraciones, terminan con punto, ¿no? Como les decía su señorita en la primaria. Toda oración, al final, lleva un punto. Bien, tenemos ahí los hechos. Ahora vamos a construir una regla. Ahora es en... No, no es un buen nombre. Estación en lugar o en ciudad. ¿Qué estación hay en cada ciudad? Les decía, la idea es que esto se deduzca. Yo no quiero volver a repetir que en estas ciudades está la estación. Quiero hacer una regla genérica con la cual infiera a partir de combinar esta información. Entonces hablo genéricamente. No hago acá La Matanza, otoño. Esto, si bien es cierto, y si hay una forma de implementarlo, no está bueno porque es muy tedioso escribir todas las posibilidades. La idea es deducirlo, por tanto lo pienso para cualquier ciudad. Entonces pongo una variable, ciudad. Digo, la estación que hay en cualquier ciudad es otoño, sí. ¿Dónde queda esa ciudad? Si es cierto que queda esa ciudad en un país, pongo dos variables, las dos con mayúscula, puedo ponerlo abajo si quieren para leerlo mejor, y además la coma es el i, recuerden, la estación que hay en ese país es otoño. Es una primera versión, donde hicimos genérico el tema de ciudad. Y además, también variable el país, pero estamos manteniendo fijo que estamos hablando de otoño. Podría querer preguntar si en Cancún es primavera, para lo cual esta regla ya no me sirve. Entonces, en lugar de pensar esto solo para otoño, también lo puedo generalizar y poner una variable. Cualquier estación es válido este razonamiento. Aunque relaciona acá la misma estación. Aquella estación es la que está en el país, es la que sucede en la ciudad que queda en el país. Y ahí sí me queda completa una regla con cierto sentido. Vamos a grabarlo. Acá en la terminal lo probamos. Ejemplo. Me dice Syntax Error, la 24. Ah, no le gustó la ñ al final. Sí, tenía la duda. Vamos a hacer la consulta de todas maneras. Vamos a hacer. ¿Es cierto que en Buenos Aires es otoño? Falso. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que hicimos. A ver si es eso o estoy dando problemas por otra cosa. Vamos a ir con Cancún. No, no, este error que está acá no le gustó. Vamos a corregirlo.
Vamos a poner otoño ahí, otoño ahí. No, estoy diciendo mal, acá escribí mal primavera, otoño, otoño, Argentina, Uruguay, estación, esa estación. A ver si ahí estamos. Para volver a compilar, un comando que es make. Ponen make punto y la recompila. Ahí sí, no dio los errores de recién. Vamos a consultar, Cancún es primavera, es cierto, Buenos Aires, otoño, también es cierto. Bueno, ahí están dando. Vamos a preguntar por La Matanza o por Cancún. Es cierto que es otoño y nos da falso, como esperábamos. Probemos con otro lugar, Puebla. Nos da que es falso, pero fíjense que acá nos da porque desconoce, no sabe que hay otra estación en Puebla, no sabe que Puebla está en México, ¿sí? Pero igual, como no puede demostrar que es verdadero, da falso. Acá consulto por Palermo, también me da falso, porque no tiene la información de que Palermo está en Argentina, ¿sí? Con la información que tiene, esto es falso. Ahora, cuando le pregunto por La Matanza, lo puede demostrar y me da verdadero. El razonamiento que usa es bastante simple. Lo que hay que tener cuidado es cómo uno construye las reglas. ¿Sí? Que efectivamente se cumplan las condiciones con las cuales garantizamos esta conclusión. Podríamos agarrar cualquiera de los ejemplos que dijeron hoy de los razonamientos y hacer lo mismo. ¿Sí? Un buen ejercicio sería que ustedes intenten pasar a código ese ejemplo que se inventaron. Yo vi varios, recuerdo uno del mago, por ejemplo, que me gustaría hacer. Es mago alguien, decía, si mal no recuerdo el ejemplo que tiraron, si tiene, uno podría pensar que hace un predicado que es, tiene varita alguien. Esta es una forma muy simple de hacerlo. Y además tiene capa. Capa era. Alguien. Si lo modelamos así, los hechos que van de la mano de esto son hechos de la forma tiene varita. Tiene varita Harry, tiene varita Oz, tiene capa Oz. Con esa información, si recompilamos nuevamente, preguntamos por el mago de Oz, no se escribe así, el Oz del mago es OZ, siempre tenemos que hacerlo bien, Sin no H, es sin H. cortar, es el nombre Oz. Es mago, el mago de Oz nos dio false. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Debería ser cierto, porque lo grabé y no me faltó grabarlo. Me grabo, control S, make. El mago de Oz, efectivamente mago. En cambio, cuando pregunto por Harry, me da false. Él me da false si pregunto por el mago sin dientes. No tiene información. Entonces no es mago. Entonces acá empiezan las decisiones de diseño. Tal vez más interesante que esto es modelarlo, en lugar de tiene varita como una propiedad de aridad 1, verlo como una relación donde decimos con un solo predicado tiene, relacionamos las dos cosas. Tiene varita os y tiene capa os. Así sería tal vez más interesante.
Entonces, en la consulta, sí pregunto por un individuo en especial. Al consultar él tiene, alguien es variable, pero varita es puntualmente ese elemento varita. Y tiene capa, también lo pongo como constante. Entonces combino constantes y variables. Y puedo combinar esto con un hecho también. Es mago, puedo poner a uno que sepa que es mago sin ninguna regla, que no dependa de otras condiciones, que esté fehacientemente es mago, por ejemplo, el mago Pochoclo, que es uno que anima fiestitas por Zoom, ¿sí? Es mago, punto. Lo pongo ahí, listo. El predicado es mago está definido por dos cláusulas, una que es una regla, otra que es un hecho. Pero hay una tercera que diga otras circunstancias con las cuales deduzco que alguien es mago. Es mago un determinado fulano cuando no sé. Ay, perdón. Podemos inventar cualquier otra condición. ¿Sí? Por ejemplo, cuando no podría ser contiene con otra condición, pero algo totalmente distinto también. Cuando vive ese fulano en un país, por ejemplo, y la estación que hay en ese país es otoño, por decir. Entonces, todos los que viven en países en otoño son magos. Así se queja porque no tengo hecho el predicado vive. ¿Sí? ¿Viste? No está definido, me advierte acá el compilador. Entonces agrego. Hago Juan vive en Argentina. María vive en México. Y ahí ya tengo más casos de mago. Vuelvo a grabar, vuelvo a recompilar. Pregunto, ¿es mago María? Me dice que es falso, pero cuando pregunto por Juan, me dice que es verdadero. Obviamente, pero lo vemos, pregunto por Pochoclo, también es mago. ¿Sí? Y lo anterior sigue siendo cierto. Cuando preguntaba por Oz, sigue siendo cierto que es mago. Es decir, con que cumpla alguna de las tres condiciones, es cierto. En otras palabras, esto es un O. La forma de hacer alternativas en lógico es hacer distintos predicados, distintas reglas. La forma de hacer el I es con la coma, agregando condiciones. Si hay más requisitos simultáneos, los agrego con coma. Que sea un país en otoño y que además tenga la capa y que además sepa hacer magia, llegue a la escuela de magos, etc. Agrego condiciones simultáneas. Cuando quiero alternativas, agrego más reglas. Son formas independientes de llegar a la misma conclusión. Bien. Y otra cosa que vemos es que lo que es conclusión de uno puede ser premisa en otro. ¿Sí? Acá fue mezclando los predicados, puede haber otro predicado que depende de si es mago y tal cosa, entonces deduzco una tercera condición, una tercera conclusión. Y así vamos complejizando el problema. Entonces, vamos a ver que son pocos los elementos conceptuales del paradigma, y que con estos pocos elementos podemos combinarlos para hacer cosas interesantes. Entonces, un ejercicio que les propongo hacer es que intenten modelar su propio ejemplo con alguna regla o conjunto de reglas de este estilo. ¿Sí?
Invéntense la base de conocimiento de quién es pelado, quién tiene pelo, para ver si se mojó, se resfrió, ¿no? Que cualquier ejemplo que hayan hecho intenten darle forma de programa en lógico. Y por último, y lo dejo picando ya para la próxima, hay otra forma de consultar que es la más interesante, ¿sí? Que no es solo preguntar cuando ya sabemos por quién preguntar. Yo voy a preguntar si existe algún mago. Voy a preguntar con un guión bajo. Es simplemente sí, existe alguien que es mago. ¿Vive alguien en Argentina? Es decir, Argentina está poblada, sería. Dice sí. Cuando me pregunto, ¿vive alguien en Uruguay? La respuesta es no. Entonces, puedo preguntar por los hechos sin saber por quién individualmente quiero preguntar, sino si existe alguno que. Entonces, y ese existe es un término bien de la matemática, de la lógica, ¿sí? Es el famoso, la E invertida, ¿sí? Bueno, con ese sentido hacemos también este tipo de consultas, cuyas respuestas siguen siendo verdaderas o falsas. Yo puedo preguntar, no me interesa quién, pero sí ver si alguien tiene capa. Entonces, esta forma de preguntar amplía las posibilidades del paradigma. Si no, sería muy aburrido, muy lineal preguntar siempre sabiendo las respuestas. Y lo que realmente nos abre la puerta a consultas interesantes es cuando, además de decirnos que alguien tiene capa, nos diga quién es el que tiene capa. La misma consulta de recién, si a esta variable le pongo nombre, por ejemplo, X, me dice, sí, es cierto, para X igual os. Es decir, la consulta existencial de ¿existe alguno que? En caso que la respuesta sea afirmativa, me dice para qué valor fue verdadera. Si en lugar de capa preguntaba si tiene galera, la respuesta es false, como esperaban. Pero en el caso que sea verdadera, repito, la información más interesante que me da el es que me dice para quién o para quiénes la hace cumplir. Fíjense, cuando pregunto, no por capa, sino varita. ¿Existe alguien que tenga varita? Sí, Harry, y cuando aprieto la R para reintentar, me dice os también. Y obtuve dos respuestas. O sea, obtuve todos los X tal que es cierto que varita X, que tiene varita X se satisface. De Una, esta forma, una una consulta consulta. interesante es preguntar un minutito, ¿es quién es mago? ¿O existe alguien que sea mago? Y me dice os, Pochoclo, Juan, me da todas las alternativas. Internamente una búsqueda, un mecanismo interno que no nos interesa entrar en detalle cómo lo hace, pero que efectivamente analiza y me dice todos los valores que hacen verificar la consulta. La consulta sigue siendo booleana, verdadera y falsa, pero nos dice para quién la hace cumplir. Como cuando vamos por la calle y preguntamos la hora. Preguntamos, ¿tenés hora? Y no nos dicen sí o no, nos dicen la hora que es, en caso de tener reloj. Acá pasa lo mismo. Preguntamos, ¿existe algún mago? Sí, estos. ¿Alguien tiene varita? Sí, fulano y mengano. Esta parte de las consultas con variables, las consultas existenciales, son las que empiezan a abrir un poco el juego y darle un poco más de sentido a este paradigma. Pero no olviden que siguen siendo preguntas booleanas, que todo está basado en la lógica, verdadero o falso. Sí, ¿quién quería preguntar algo? Yo. ¿Devuelve respecto al orden que lo va encontrando o lo devuelve Sí,
pero no les va a preocupar el orden. Ah, Las tres son ciertos, los tres magos son magos. Internamente tiene que hacerlo en un orden, porque no puede procesar en paralelo. ah, Pero lo importante es que no les falte ni les sobre ninguna. Su programa estaría mal si no les mostraría a Juan. entiendo. Incluso si repitiese soluciones, no sería un problema, mientras sean ciertas las que tienen que devolverse. Por ejemplo, imaginemos que nuestro amigo el mago de Oz se fue a vivir a Argentina. ¿De acuerdo? Por usar varita y tener capa es mago. Por vivir en un país otoñal como Argentina, también. O sea, hay dos motivos por los cuales es mago. Cuando recompilamos, faltó el punto, siempre punto al final, y preguntamos, ¿es mago Oz? Nos dice que es cierto. Ya sea que hay un motivo o varios, es mago. Pero cuando consultamos, ¿existe algún mago? Nos dice dos veces Oz. Insisto, no es un problema. Es cierto que es mago. Te lo dije, como te lo dije antes, es mago. Me está diciendo el prólogo. Entonces, no se preocupen porque les repita o no las respuestas. Preocúpense si faltan o sobran. Con Bien, sobran quiere decir que hay alguna que está dando y no tendrá que dar, no es que repita. exacto.